Muy buenas tardes, muchas gracias. Aprecio la invitación que se me hizo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde luego, agradezco esta anfitrionía, desde luego al Instituto de Estudios Judiciales por conducto de su titular, la doctora María Elena Ramírez, y sobre todo al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, la consideración, la generosidad de participar en esta actividad que ciertamente año con año se ha venido llevando a cabo y que se corresponde con un tema de la mayor relevancia en la medida de lo que implica pues una temática aparentemente, entre comillas, nueva, pero que sin embargo pues ha venido ya desarrollando una gran capacidad de convocatoria respecto a lo que implica la cooperación judicial internacional. Estoy agradecido con cada uno de los organizadores, agradezco el tiempo que se han dado de escuchar a cada uno de los participantes, de los grandes participantes y conocedores del tema, y en lo particular me siento ciertamente honrado de poder humildemente dirigir algunas palabras respecto a lo que implica pues un tema que yo abordaría y empezaría diciendo corresponde con una temática quizá no tan desarrollada, pero ciertamente altamente indispensable en lo que implica la administración de justicia, que es la cooperación judicial internacional en materia penal. Reitero el agradecimiento para participar en este 7º taller de cooperación procesal internacional y en obsequio al tipo de procedimiento, a la dinámica que se generó para ello, pues empezaría mi participación en los siguientes términos. Reitero a todos mi agradecimiento por escucharme en estos minutos. Voy a dividir mi planteamiento en dos grandes partes, fundamentalmente el que tiene que ver con las consideraciones relacionadas con lo que implica la cooperación procesal, la cooperación judicial internacional, enfocado en la parte penal, sí, pero dirigido a cuestionarnos la trascendencia que tiene respecto a una temática de la mayor consideración, que es el debido proceso a partir de las nuevas definiciones, y lo pongo entre comillas, nuevas definiciones, pero sí en cuanto al significado que tiene, tomando como referencia lo que en este sentido ha venido desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es el momento, no es el tiempo de ocuparnos de la trascendencia y el impacto que tiene la reforma en materia de derechos humanos, que este año cumple 10 años, porque no vamos a hablar ahora particularmente de lo que ha implicado al seno del sistema jurídico mexicano y que únicamente diría es la reforma más importante a partir de a mi consideración desde luego, a partir de la promulgación de la Constitución de 1917. Pero sí es importante respecto a lo que implica el debido proceso en torno a la tramitación de los juicios, ¿cuáles? Pues de cualquier materia, pero particularmente en materia penal. Lo que quiero decir en esta primera consideración, en este primer apartado, es la necesidad de vincular el tema de la cooperación judicial internacional con lo que implica el debido proceso. Es decir, abarcar un tema, un segmento, una variable que es de la mayor relevancia. Porque aquí podemos hablar de lo que es, de lo que implica, de lo que ha significado desde el punto de vista dogmático, didáctico, pedagógico, teórico, pero debemos de considerarlo ya desde un enfoque estrictamente práctico. Me voy a ocupar de los dos temas, pero sí quiero centrar el planteamiento en este tenor. Comenzaría diciendo, bueno, algo que quizá ya se ha venido desarrollando a lo largo de cada uno de estos talleres. ¿Qué ha implicado la movilidad social como fenómeno? Bueno, ha implicado pues la necesidad de ir reconfigurando o de ir entendiendo la administración de justicia en la medida de las implicaciones que tiene la fenomenología que se inserta en lo que algunos sociólogos han llamado como la posmodernidad desde el enfoque estrictamente socioeconómico. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros entendemos la administración de justicia desde un tipo de entendimiento meramente rutinario, convencional, urbano, rural o como ya lo he dicho, tradicional, pues entonces no se puede comprender lo que implica la cooperación judicial internacional.
Debemos de pensar y repensar el hecho de que la administración de justicia no debe de ser entendida a la luz de este filtro meramente tradicional, sino que debe de implicar la necesidad de irlo adecuando a las nuevas relaciones, a las nuevas realidades, motivo fundamentalmente de 5 aspectos. En primer lugar, desde luego, lo que implica el cambio de roles sociales, culturales y sobre todo económicos. Se sabe y se ha reconocido como un tema de la mayor importancia el impacto que ha tenido, evidentemente, la celebración de tratados comerciales en nuestro país a partir del sexenio 94-2000, pero lo que ha implicado esta fenomenología socioeconómica nos lleva y nos convoca a la necesidad de repensar que en realidad no solamente las personas se mueven, sino también las empresas, los grandes conglomerados económicos, las grandes corporaciones económicas. Y esto implica evidentemente un traslado de recursos, un traslado de personas. Tenemos un tema también de la mayor importancia que es el auge que ha tenido el turismo. Parece un tema menor o trivial, pero en realidad esto también tiene incidencia en el plano de la administración de justicia. Punto número 3, pues algo que se conoce y se sabe y se reconoce como de la mayor importancia, que son las grandes migraciones, particularmente en el cono norte del continente americano. Sabemos, y no voy a hablar mayormente del tema, que nuestro país es un país de tránsito, pero también se ha constituido como un país de destino de diversos países. Y esto también incide en lo que implica los procedimientos de carácter jurisdiccional. El tema de la delincuencia organizada y la delincuencia transnacional constituye un elemento especialmente significativo, desde luego en el tema penal, porque supone la necesidad de replantear, de configurar, reconfigurar, sobre todo, la concepción que se tiene del delito tradicional, a la luz de lo que implica, desde luego, la movilidad de personas, pero también de recursos, y desde luego la búsqueda de solventar, de investigar delitos, de investigar personas, cuando éstas evidentemente se ubican circunstancialmente en un país, o bien se encuentran en alguno en lo particular y tiene incidencia en lo que implica la investigación, el procesamiento de una persona, la investigación de un delito o incluso la ejecución de una pena. Y por último, un quinto elemento que sería el cambio de los roles tradicionales, de las familias, de las personas y de las expectativas que implica el hecho de que ahora se ha considerado como normal el que una persona ciertamente aspire, no a trabajar necesariamente, pero sí a llevar a cabo algún tipo de actividad académica en otro país. Esto parecen temas que se ubican en el contexto de la sociología. Es decir, ¿qué significa esto para un país? ¿Qué implica desde el punto de vista económico y político? Pero en el plano estrictamente jurisdiccional, estrictamente que corresponde a la parte de la administración de justicia, incide notablemente. Si este tipo de variables y de consideraciones no se entienden de manera suficiente, me parece que se empieza a perder de vista la necesidad de hacer algo extraordinario como algo ordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos de repensar el papel de los tribunales, no a la luz de las propias convenciones o actividades convencionales que se llevan a cabo, sino mirarlas a la luz de nuevas realidades. Y el hecho de que entendamos que en un procedimiento penal se pueda requerir, por ejemplo, la intervención de un testigo que se encuentra en otro país, obedece no a una situación inusual, sino a una situación ordinaria que ciertamente se corresponde con el tipo de escenario socioeconómico, político, incluso cultural, en que se encuentra un país. No es algo normal, no es algo anormal pensar en este tipo de fenomenología. ¿Qué quiero decir? Que hay que empezar a normalizar esta clase de situaciones que se presentan en los tribunales, en cualquier materia, para los efectos de que esto tenga incidencia en la propia comprensión del fenómeno. En este sentido, pues, entonces, lo que se corresponde ahora es entenderlo. Las autoridades en general, pero particularmente las que corresponden a la administración de justicia, deben de asumir que esto es algo normal, esto es algo ordinario. Y en esa misma medida, entonces,
Los protocolos de actuación que se vayan generando, que se vayan integrando, se irán correspondiendo precisamente con esta clase de normalización de los protocolos y procedimientos. ¿A dónde quiero llegar en esta primera parte? Bueno, la cooperación judicial internacional no es algo nuevo, insisto, es algo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, particularmente en los últimos 70 años, en que comenzó a desarrollarse una política diplomática en las diversas regiones, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y se corresponde con principios del derecho internacional, fundamentalmente el de reciprocidad, que sabemos es la columna vertebral en las relaciones diplomáticas, pero especialmente lo que corresponde a la cooperación procesal, a la cooperación judicial internacional, se enmarca no solamente el principio de reciprocidad, sino el de asistencia mutua, que en todo caso es una derivación. Debemos de considerar además 4 principios de la mayor importancia, que son el de utilidad, que tiene que ver con otro principio que es el de justicia. Estos dos tienen ya relación con el tema que quiero destacar, el tema del debido proceso. Si no se entiende la cooperación internacional procesal desde el enfoque relacionado con el debido proceso, también comienza a perder fuerza el impacto y la trascendencia en la asunción de los valores que se encuentran inmersos. Cuando hablamos de principio de equidad, cuando hablamos de principio de justicia y cuando hablamos también del principio de utilidad, nos estamos refiriendo no a valores meramente abstractos o difusos, sino a principios de carácter utilitario, es decir, que tienen una dimensión específica precisamente para cumplir con lo que implica la administración de justicia en la medida de lo que dispone al menos nuestro artículo 17, una justicia pronta, pero sobre todo completa, que yo destacaría el tema de la concepción de la justicia completa y ya evidentemente imparcial. Hablaríamos de otros 2 principios, evidentemente que es el de cortesía internacional, sería una derivación del principio también de reciprocidad, y estos principios a su vez tienen que complementarse con 2 principios adicionales que explican de manera concreta y sentida la cooperación judicial, que es el principio fundamental, desde luego, de igualdad jurídica de los sistemas de los estados, y el de buena fe. Sabemos que el principio de buena fe es un principio también marco en las relaciones diplomáticas, en la propia Convención de Viena sobre relaciones consulares y la Convención de Viena sobre derecho de los tratados lo colocan como principios de la mayor importancia, incluso en la interpretación de los propios tratados, pero el que yo quisiera ahora destacar y rescatar, al menos al seno de la exposición que ahora hago, es el de igualdad jurídica de los sistemas. Si no se comprende también el hecho de que estamos participando en un concierto internacional en donde los países en realidad buscan un mismo propósito, desde luego enfocado al tema de la administración de justicia, también podemos encontrarnos ante una clase de obstáculo en la concepción y comprensión del tema. Los países, independientemente de las raíces históricas de las que provienen, buscan el mismo propósito cuando imparten justicia en las diversas materias, que es darle la razón a aquella parte que ha podido argumentarlo, pero sobre todo probarlo. No hay dimensiones jurídicas ajenas desde el punto de vista teleológico o finalístico en cuanto a lo que implica la propia justicia. En este sentido, entonces, lo que se busca es que las naciones, los países, los estados, los sistemas jurídicos se ayuden entre sí precisamente en función del principio de reciprocidad. Yo te ayudo, evidentemente, pues tú me ayudas. Eso es un tema utilitario pero práctico que se corresponde con la realidad tradicional, pero la nueva que tiene que ver con la tutela efectiva de derechos humanos. En este sentido me detengo un poco. El debido proceso tampoco es un tema nuevo. El artículo 14 de nuestra Constitución habla de las formalidades esenciales del procedimiento. Este tema, esta concepción, este principio contenido en la Constitución se ha reconocido y se ha recogido en la Corte Interamericana a través de la jurisprudencia emitida desde hace más de 20 años, más de 30 años incluso, como lo que se conoce como el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Y no es un paréntesis, forma parte del argumento. El debido proceso en realidad es la capacidad que tienen las partes de poder concurrir ante una autoridad en condiciones de igualdad para los efectos de que sean escuchadas y que su expectativa o su defensa se pueda resolver en definitiva.
¿Qué implica? La Corte Mexicana lo ha resuelto mediante jurisprudencia con un carácter bastante didáctico. Ha dicho que el núcleo duro del debido proceso, no quiero entrar en esta clase de detalles para no desviar la temática concreta, pero ¿qué ha dicho la Corte en cuanto al debido proceso? El núcleo duro en materia de debido proceso, que fundamentalmente importa cuatro requisitos, yo diría 4 principios. El que seas llamado a juicio oportunamente, con la capacidad de concurrir en los plazos legales. Te llamo, te doy la oportunidad de que te presentes, de que concurras ante la instancia jurisdiccional. Punto número 2, ya sea como parte en un sentido o en otro, dependiendo de la materia. 2, que tengas la capacidad de alegar, y esto lo vamos a enlazar ahora con el tema de la cooperación, que tengas la oportunidad de pronunciarte, de hablar, de manifestarte libremente ante la autoridad que va a resolver la controversia. Esto es un derecho humano, el artículo 8.1 de la Convención del Pacto de San José de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo dispone, el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo reconoce ciertamente como un derecho humano. Punto número 3, que puedas probar, es decir, que tú ofrezcas pruebas, pero no solamente eso, que se te admitan, desde luego, con los regímenes específicos de excepción, y además que se te desahoguen. Y sobre todo, y además, y esto ya es un tema que ha venido desarrollando en los últimos años la Corte Interamericana, que se valore la prueba, de manera racional, que se expongan las razones. Y por último, que tu controversia se resuelva a través de una resolución que ponga fin a ese tema en lo particular. Ahora, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la cooperación judicial internacional? Bueno, tiene que ver mucho, porque si la autoridad jurisdiccional o una parte de las intervinientes en un juicio no conoce, no reconoce las dimensiones, las implicaciones o las potencialidades o posibilidades que tiene de desarrollar su actividad ante una instancia y la misma instancia jurisdiccional no está debidamente enterada de las implicaciones que tiene o de las posibilidades de hacerlo a la luz de las pretensiones que hacen las partes, se corre el riesgo de violar el debido proceso. Y esto, a su vez, habrá de tener implicaciones desde el punto de vista de la responsabilidad de los agentes del Estado, en este caso, de las autoridades jurisdiccionales. Si una autoridad, por omisión, por negligencia, por desconocimiento, omite llevar a cabo un trámite que implica una cooperación que pueda brindar otra instancia, bajo el argumento de que quizá esa actividad no está reconocida como tal en alguna clase de tratado, o bien el código en la materia, particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo reconoce específicamente en ese tenor, entonces se está llegando al límite, al margen de lo permisivo, de lo permisible. En ese sentido, entonces, si concebimos la cooperación judicial internacional, procesal internacional, al seno de lo que implica el debido proceso, entonces ahora nos encontramos ante una situación que cambia de alguna manera el matiz o las capacidades de argumentación de las partes y sobre todo también particularmente de las instancias jurisdiccionales. En este sentido, entonces, pasamos ya o debemos pasar a afianzar la idea de lo extraordinario para entrar a un terreno de lo ordinario, de la normalización en las actividades que llevan a cabo las autoridades jurisdiccionales. En este sentido, entonces, ¿qué debemos de considerar? Bueno, debemos, en primer lugar, tener conocimiento si en el caso particular de una controversia, en donde se requiere la intervención de otra instancia ubicada en otro país, existe en primer lugar un tratado internacional que haya establecido las condiciones de actuación de los estados respecto a un procedimiento judicial. Es decir, la primera y más importante apreciación que debe de hacer la autoridad es si cuando una de las partes pide la intervención de otra instancia ubicada en otro país, de carácter jurisdiccional o de carácter administrativo, existe un tratado que haya previsto ese tipo de situación, o que haya en todo caso anticipado el escenario de la intervención recíproca.
Las fuentes en este sentido evidentemente son, y en primer lugar, los tratados internacionales. Nuestro país en esta materia de asistencia jurídica entre países tiene alrededor de 170 tratados. En materia penal se ubican fundamentalmente en materia de extradición, en materia de asistencia jurídica, en materia de asistencia para el suministro de información, en materia tributaria, en materia de ejecución, desde luego, para la posibilidad de que las personas puedan cumplir con sus sanciones en los lugares de origen o de nacimiento. Y en este sentido, bueno, pues lo que se sugiere, lo que indicaría en todo caso el sentido común en esta materia es acercarse un poco a los tratados en la materia. Desde luego, en materia civil, en materia familiar, hay abundancia sobre temas específicos. Las redes de apoyo que se han venido generando en los últimos años, la red de cooperación jurídica hemisférica en materia de derechos de familia y niñez, que ha promovido la OEA, ha desarrollado prácticamente desde el año 2000 trabajos en esta materia, los cuales se han venido reforzando a través de las conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado. Y en general, bueno, tenemos redes hemisféricas de intercambio de información, y este es un tema importante en esta primera parte. La cooperación judicial internacional en los últimos años se ha venido afianzando, desarrollando, consolidando a la luz de lo que implican las redes de apoyo entre los diversos países. Particularmente, insisto, en materia familiar, esto ha venido creciendo de una manera exponencial, precisamente por lo que implica la restitución de menores, pero también en materia de intercambio de información, por ejemplo, en materia de lavado de dinero. Y esto pues ha venido creciendo también de una manera particularmente relevante. ¿A dónde quiero llegar en esta primera parte? Bueno, en lo que implica la importancia de entender que la cooperación judicial internacional se desarrolla a través de esta idea, de esta concepción, de este nuevo paradigma de integrar redes de asistencia y apoyo recíproco entre países, entre regiones. Y en este sentido, entonces, debemos de considerar la existencia de los tratados internacionales. A falta de estos, en los principios de cooperación internacional, ya me he ocupado de ellos, en la legislación interna de cada uno de los países y sobre todo en los principios de, bueno, ya había dicho yo, de reciprocidad, de buena fe y de costumbre. Concluiría esta primera parte en un segundo tema que tiene que ver con la importancia que tienen las redes de apoyo en diversas materias. En los últimos años se ha venido desarrollando la idea de que la cooperación judicial internacional debe de pasar a la mera estrictamente diplomática o consular a una de autoridades centrales, es decir, autoridades centrales de gestión, que ciertamente procesen, tramiten y sobre todo homologuen y eficienten los trabajos, las actividades, las peticiones y los protocolos de actuación que tienen que ver efectivamente con lo que implica la actividad que tiene que ver con la cooperación judicial entre diversos países. En este sentido, entonces, esta concepción tradicional, ordinaria, convencional, que se llevaba a cabo desde el punto de vista protocolario, insisto, consular entre países, ahora ha venido pasando a un sistema estrictamente de gestión, no con el propósito de generar burocracia, sino con el único ánimo de que las actividades que tienen que ver con las peticiones de apoyo que se llevan a cabo por las diversas autoridades se procesen con mayor eficacia, eficiencia, dinamismo, celeridad y sobre todo a la luz de lo que en los últimos años ha significado las nuevas herramientas de telecomunicación, de comunicación a distancia. En este sentido, entonces, y pasando al segundo tema, concluiré esta parte con lo que ha implicado los sistemas de comunicaciones electrónicas que se han desarrollado a través de estas redes de apoyo que había venido ya manifestando a ustedes. Bueno, ¿cómo se ha venido desarrollando este tema en materia penal? Y esta sería la segunda parte de mi intervención.
Como saben ustedes, en 2008 se modificó el paradigma de proceso penal, el llamado proceso tradicional, algunos lo llamaban meramente inquisitivo, a uno de carácter acusatorio adversarial. El sistema procesal penal acusatorio adversarial nació con la reforma de 2008 y a la luz del Código Nacional de Procesos Penales que se promulgó en el año de 2014, en el mes de marzo, generó ciertamente una nueva dimensión en el tema que nos ocupa particularmente. No se diga lo que implica la administración de justicia. En este sentido, el Código Nacional, a partir del artículo 433, recoge y reconoce estas nuevas tendencias en materia de gestión judicial correspondiente a la cooperación judicial internacional e incorpora ciertamente la figura de la administración central, lo que se conoce como la autoridad central, que ciertamente habrá de procesar las peticiones de y por, es decir, de las instancias locales en materia jurisdiccional local y federal, pero también las que se reciben por parte de las autoridades extranjeras. En este sentido, la ley local me refiero a la ley nacional, en los artículos 433 y hasta el 455, recogen una gran cantidad de principios, pero sobre todo de reglas de operación, que ciertamente reconocen ya la necesidad de que este sistema protocolario de atención a las peticiones jurisdiccionales se procesen a la luz de este nuevo paradigma de gestión jurisdiccional para hacerlo mucho más dinámico y eficaz. Quisiera yo sintetizar esta primera parte en cuanto a lo que implica este tema en lo siguiente. Evidentemente que no encontramos principios que se alejen de lo que significa la cooperación judicial internacional. El código en los artículos 433, 434 admiten, recogen ciertamente las concepciones tradicionales de lo que significa la cooperación judicial internacional y sobre todo la enmarcan dentro de lo que implica la propia finalidad, que es, como lo dice el texto, brindar apoyo entre autoridades competentes en relación con asuntos de naturaleza penal. En ese sentido, creo que hay congruencia por lo que significa esta materia, concretamente en materia penal. ¿Qué es igualmente relevante? El hecho del tema que ya había mencionado, que es ubicar el contexto de la autoridad central al seno de lo que ahora es la Fiscalía General de la República. Ahora esta instancia establece una dirección general que ciertamente procesa las peticiones que hacen los jueces locales y federales a las diversas autoridades ubicadas en otros países y de la misma manera procesa las que a su vez las hacen las instancias ubicadas en otros países para ser desarrolladas en el nuestro. En ese sentido, este cambio de concepción ciertamente obedece a esta nueva tendencia de hacer mucho más dinámico el procesamiento sobre la base de la necesidad de homologar los protocolos de actuación. Hay mucho trabajo por hacer, desde luego que sí, pero me parece que estamos en el camino correcto. Un tercer tema igualmente relevante en esta materia penal es que a mi juicio es la delimitación de las actividades y procedimientos concretos que se reconocen en el propio código. El código en el artículo 439 establece 10 tipos de actividades que pueden ser llevados a cabo dentro o fuera, de acuerdo con lo que implica esta cooperación, pero independientemente de ello, se establece la cláusula económica, algunos han llamado la cláusula de economía normativa, porque en última instancia la fracción décimo primera dispone que la asistencia jurídica puede comprender no solamente estas 10 actividades o procedimientos, sino cualquier otra forma de asistencia, siempre y cuando no esté prohibida por la legislación mexicana. Parecería que en última instancia no es necesario haber llevado a cabo esta relación
de protocolos, de actividades de procedimiento, pero lo cierto es que esto tiene que ver con la necesidad de que en todo caso se ilustre sobre lo que puede significar ciertamente la asistencia jurídica en esta materia. Un cuarto tema sería el que tiene que ver con porque efectivamente, independientemente de esta cláusula final, lo cierto es que el propio Código Nacional regula uno a uno el tipo de actividades de procedimiento que se puedan llevar a cabo, estas 10 actividades que se enmarcan, y retomo el tema del debido proceso, en cuanto a lo que significa la finalidad de un protocolo jurisdiccional. Si hablamos de la notificación de documentos, si hablamos de la obtención de pruebas en general, si hablamos del intercambio de información, si hablamos de la localización de personas u objetos, o incluso de la recepción de declaraciones, de la entrega de documentos, etcétera, de la situación de imputados, acusados, sentenciados, lo que estamos hablando en última instancia es de debido proceso. Estamos hablando de la necesidad de que se cumpla con el protocolo de debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en jurisprudencia que es indispensable que la autoridad jurisdiccional agote los recursos a su alcance para que la prueba admitida se desahogue plena y eficazmente. La jurisprudencia es amplia, es significativa y me parece que es ilustrativa sobre la importancia y trascendencia que esto tiene. Si se desconoce evidentemente la trascendencia que tiene ciertamente o los alcances que tiene el Código Nacional en esta materia, evidentemente que se corre el riesgo de incurrir en una violación grave a un derecho humano en perjuicio no solamente de los imputados, de los acusados o de los sentenciados, sino también de las propias víctimas. Y esta es una arista que por sí misma también tiene una mayor implicación, porque de antaño se ha considerado solamente derechos de los antiguamente conocidos como inculpados, ahora imputados, acusados, pero en los últimos años, también desde el año 2000, que tuvo lugar una reforma a la Constitución, evidentemente que se ha equiparado y homologado en un plano de cierta igualdad los derechos de cada una de las partes. En ese sentido, entonces, debemos de entender que en materia penal, el Código Nacional, en esta nueva tendencia de garantizar una tutela efectiva en materia de debido proceso y con el propósito de que este tipo de requerimientos en materia de cooperación judicial internacional se lleven a cabo de manera eficaz, contundente, plena, pues evidentemente que ha generado las expectativas para tal fin a través de una autoridad central que ciertamente procesa esta clase de peticiones. Un tercer tema que tiene que ver con, quinto tema que tiene que ver con el Código Nacional es el hecho de que el ordenamiento, el Código Nacional, recoge estos principios. Se alejan de los que tradicionalmente se han considerado para este fin, de ninguna manera, se complementan a mi juicio de una forma eficaz. Se habla desde luego del principio de reciprocidad, el obvio, pero también del principio de conexidad, que dispone que evidentemente que toda petición que se haga en este tenor debe de ser consecuente con una investigación que se encuentre o proceso que se encuentre en curso. Parece algo obvio, pero lo cierto es que se parte de la idea de que se está investigando un hecho con apariencia de delito, se está procesando a una persona con un hecho, o bien se está generando o se está generando la necesidad de producir información con una persona que se encuentra privada de libertad con motivo de la imposición de una pena. Y aquí solamente agregaría una cuestión importante. La nueva realidad en materia de ejecución de sanciones, a partir de la reforma de 2008, que ciertamente entró de manera decisiva, al menos en la Ciudad de México, en el plano estrictamente jurisdiccional en el año 2011, ha pasado de un tema estrictamente o meramente administrativo a uno jurisdiccional. En ese sentido, entonces, el debido proceso en materia de ejecución de sanciones, cualquiera que ésta sea, igualmente
tiene relevancia en la medida de lo que implica el compurgamiento de penas, pero también por lo que se refiere a otra clase de sanciones económicas en materia de suspensión o privación de derechos, etc. Un tercer principio es el de especificidad. Esto es importante porque tiene que ver ya estrictamente con la petición concreta, y este principio tiene que ver con el hecho de que las solicitudes de asistencia jurídica internacional deben de contener hechos concretos y requerimientos precisos, de requerimientos delimitados. Se corre el riesgo de que una petición no se procese porque es ambigua, amplia, no concreta, vaga, abstracta, evidentemente. Pero aquí me parece que debe de privilegiarse el principio de restricción. Es decir, cuando la autoridad que va a procesar una petición, hablamos cuando le toca a una autoridad jurisdiccional procesar una petición extranjera, debe de tratar de entender, tratar de comprender a la luz de lo que implica el efecto útil la propia petición de la instancia extranjera, justamente con el propósito de que se cumpla con el principio de justicia, de equidad. De otra manera, evidentemente que puede generar problemas en ese proceso. Pero de la misma manera, y yo lo ubicaría en este modelo, cuando una autoridad local pide la intervención de otra, evidentemente que tiene que ser concreta, precisa, sobre las dimensiones de su propia petición, de manera tal que no genere cuestionamientos sobre posibles vaguedades en esa petición. Y el último principio, que tiene que ver con el que ya había manifestado, relacionado con la identidad de normas. Se parte, desde luego, de la idea de que la solicitud evidentemente se corresponde con principios en materia de administración de justicia que, fuera de las reglas concretas que pudieran matizar un determinado proceso, en realidad se enmarca en principios genéricos: administración de justicia, equidad, justicia por sí misma, capacidad de escuchar a las partes, de ofrecer prueba y con ello evidentemente estar en condiciones de resolver la propia controversia. En este sentido, concluiría esta segunda parte simplemente diciendo que es importante acercarse al Código Nacional en materia de procedimientos penales porque dispone reglas concretas sobre esta clase de temas. En este sentido, la observación que yo haría sería en dos vertientes. Evidentemente que no aplica para entidades punitivas en materia militar, en materia castrense. Y un segundo tema, a mi juicio, ciertamente cuestionable. No me hubiera gustado terminar esta exposición con este tema, pero me parece que abonaría en una cuestión con la que voy a concluir mi exposición. Dice el artículo 434 que la asistencia jurídica solamente puede ser invocada para la obtención de medios de prueba ordenados, dice, por la autoridad investigadora o la autoridad jurisdiccional para mejor proveer, dice, pero jamás para las ofrecidas, y esto ya lo leo de manera textual, pero jamás para las ofrecidas por los imputados o sus defensas, aun cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades jurisdiccionales. Me parece que esto no se corresponde con lo que implica el debido proceso, el derecho a la defensa adecuada. Se puede pensar que una autoridad jurisdiccional brinde apoyo para recabar pruebas de una autoridad investigadora, de la parte acusadora, pero no de la defensa. Yo dejaría esta pregunta, pero me parece, y mi opinión personal, es que este artículo sería un ejemplo clásico de lo que puede implicar o significar un control de convencionalidad. En otras palabras, este artículo podría ser sujeto a un control de convencionalidad. En el seno federal implicaría la expulsión del orden jurídico, concretamente del Código Nacional, al menos por lo que hace a esa controversia, pero en el fuero común implicaría únicamente la inaplicación
por transgresión eventual a derechos humanos, particularmente en materia de defensa. Bien, con ello pues concluiría mi exposición, simplemente diciendo que la cooperación judicial, al menos en materia penal, constituye un elemento central para tutelar evidentemente el debido proceso. La jurisdicción federal ha hecho de esta herramienta algo cotidiano, algo que ya había yo tratado de desarrollar en esta nueva narrativa, algo normal. Si ustedes se preguntan cómo trabajan los jueces de distrito en materia de procedimientos penales federales, del sistema anterior, del nuevo sistema, que se encuentran fundamentalmente en los estados colindantes con los Estados Unidos de América, pero también los que se encuentran en la frontera sur, les podrán explicar que esto es cotidiano, la asistencia jurídica que se pide precisamente para solventar las peticiones, los requerimientos en materia de proceso, en materia de prueba, en materia de obtención de información, en materia de documentos, de recabar testimonios en otros países. Esto es algo normal y esto evidentemente que tiende a igualmente entrar en un terreno de igualmente de cotidianidad en la justicia común, justamente, y con ello concluyo, por lo que implica esta idea de posmodernidad, de entender que nos encontramos en un momento histórico no nuevo, pero sí que requiere la necesidad de asumirnos como ciudadanos de regiones, como ciudadanos del mundo, y más aún cuando evidentemente las autoridades, y particularmente las autoridades jurisdiccionales, nos constituimos como jueces interamericanos en tutela efectiva, no solamente de la propia Constitución local, sino sobre todo de lo que yo he llamado la Constitución americana, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Agradezco a todos ustedes el tiempo que se han tomado para escucharme. Me siento honrado de participar en estas mesas, en estas participaciones con distinguidos concurrentes, con conocedores mucho más habilitados en el tema de la cooperación judicial. Yo únicamente he tratado de desarrollar algunas líneas, algunos argumentos relacionados con el tema penal y simplemente agradecerles a todos ustedes, a los organizadores sobre todo, y pues muchas gracias y buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias.